Listo, nos estamos reconectando nuevamente para continuar con la clase. Carlos Alberto, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Qué tal? Bueno, ya veo que ha cambiado la letra. Sabe que no le entendía nada a su nombre. Es porque estaba configurado, no sé cómo lo configuré. Bueno, me alegro que ya ahora sí. Incluso voy a poner la asistencia porque cuando tomé lista pues todavía no estaba. Sí, me puso falta. Estaba perdido. Alguien más también, aparte de la señorita Domínguez, vi que ingresó luego. Ya voy a revisar otra vez la lista porque si no se quedan con falta. A ver, vamos a ver acá. A ver, Carlos Alberto, aquí está. Luego tenemos Córdoba también ingresó un poco tarde, pero sí ingresó. Domínguez también ingresó tarde, pero ingresó. ¿Eso quién ingresó tarde? Domínguez. Domínguez. Sube. Bueno, jóvenes, seguimos entonces filosofando. Para esto sirve la filosofía, jóvenes. Nos ayuda a pensar, a razonar, a analizar, a criticar, pero con argumentos. ¿Qué es un argumento? Es dar una razón de por qué yo pienso o por qué yo digo tal cosa. ¿Sí? Entonces, jóvenes, con esta imagen yo he querido iniciar la reflexión de este tema, de las contradicciones, de las paradojas, sobre todo, porque las falacias ya las analizamos. Incluso vimos todos los tipos de falacias, ¿de acuerdo? Bien, miren esto, jóvenes. A ver, voy a pedirle, a ver, a un estudiante, vamos a ver, a Jeremy Vera, Jeremy Vera, ¿sí me escucha? Sí, profe. A ver, Jeremy, describa, por favor, qué observa usted en las imágenes. Ya, primero por ahí, ¿qué observa en las imágenes? Alimentación, profe. Ya, la alimentación de, en este caso, un De pajarito, madre a hijo. que es la madre de este polluelito, de este pajarito de acá, ¿ya? Sí, Acá, la otra es acá, ¿qué observa? En la segunda imagen. como vivienda, por así decirlo, profe. Un Como nido, casita ¿verdad? para exacto. Un nido. Y acá, Alimentación. la alimentación, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuál sería la diferencia entre la primera y la tercera imagen, Jeremy? Que la primera está alimentando a su hijo y la otra se está alimentando a ella misma. Correcto. Y dígame, Jeremy, nosotros como estudiantes, como ciudadanos, ¿qué tenemos que aspirar? ¿A la primera imagen o a la tercera imagen? A la primera, profe. Ayudar a otra. Ah, ya, pero desde el punto de vista de ayudar a otra persona. Correcto, sí, está muy bien. Deberíamos aspirar siempre a ayudar. Gracias, Ujú. Jeremy, muy bien. Ya, profe. Pero aquí le hago notar otra cosa, Jeremy, y para todos los estudiantes. No solo tenemos que aspirar, como decía acá, en el sentido de ayudar a otras personas, sino que deberíamos aspirar, como la imagen 2 y como la imagen 3, a no solo estar esperanzados en recibir, recibir y recibir nosotros, sino que yo tengo que desarrollarme, crecer, razonar, pensar, estudiar, adquirir mis conocimientos por mi cuenta propia. Es decir, jóvenes, no lo esperen todo de sus profesores, no lo esperen todo incluso de sus padres. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene capacidades para analizar, para estudiar, para conocer. Hay personas que de pronto pueden decir, no, yo solo me quedo con lo que el profesor me enseñó en la clase y listo, ahí se acabó el mundo para mí. Mentira, mentira, porque hoy en día, jóvenes, ustedes a la distancia de un clic, ¿sí? Usted tiene a sus pies un universo de conocimientos que es el Internet. Lo que quiero decir, por tanto, jóvenes, no solo esperen, como acá el polluelito de la primera imagen, que espera con el pico abierto para que alguien venga a darle conocimientos. No, hoy en día con el Internet, con las tecnologías, y en este tipo de educación, jóvenes, que no es presencial, sino es a través del Internet, usted tiene que tener más que nunca el protagonismo de desarrollar sus propios conocimientos, investigando, leyendo, consultando y no contentándose
solo con lo que el profesor le puede enseñar a lo mejor en la clase o solo lo que el profesor le mandó a hacer de tarea. Busque siempre superarse a sí mismo y dar algo más. Busque usted colocarle un plus a su vida, ¿sí? Busque usted darle ese énfasis, busque ponerle ese turbo, como quien dice, a su vida intelectual. Porque usted ahora, jóvenes, como ninguna generación en la historia de la humanidad, ustedes tienen en sus manos, con la tecnología, tienen todo el conocimiento que ustedes pueden investigar en Internet, por ejemplo. Bueno, y ahora vamos a la parte, jóvenes, del tema de hoy, pues la contradicción. A ver, vamos a pedirle que lea, por favor, Carlos Alberto, lea, por favor, lo que nos dice esta diapositiva. Espera. En lógica, una contradicción es una compatibilidad entre dos o más proposiciones. Por ejemplo, la oración llueve y no llueve. Y no, ni llueve ni truena, pero llueve y truena expresan contradicciones. Ya, correcto, muy bien. Incluso como que suena a un medio como que trabalenguas, pero les voy a explicar aquí la contradicción. La contradicción, jóvenes, está justamente en que esta primera palabrita, que la voy a colocar aquí con otro color, en la palabra o el verbo llueve, expresa una acción de llover, es un verbo impersonal. Aquí está afirmando, dice llueve, pero si al mismo tiempo dice no llueve, que lo voy a colocar con otro tipo, otro color de letra, pues aquí se da la contradicción. ¿Por qué? Porque primero afirma y después niega. Aquí está negando, dice no llueve. Y esto es imposible que suceda al mismo tiempo, exactamente en el mismo segundo. No puede suceder lo mismo en el mismo segundo y en el mismo lugar exactamente no puede suceder. Puede suceder en el futuro, sí. Puede ser que ahorita llueve y puede ser que en el futuro ya no llueva. Ahí sí, pero en distinto tiempo. O puede ser en distinto lugar. Porque puede ser que aquí en Guayaquil en este momento llueve, o bueno, en este momento hace sol más bien, y puede ser que en este mismo momento, en una ciudad de la Sierra Ecuatoriana, en vez de hacer sol, está lloviendo. Ahí sí, pero estamos hablando de diferentes lugares. Y eso nos dice el principio de no contradicción, jóvenes. Aquí le voy a poner, anotar, principio de no contradicción. Es clave, jóvenes, para detectar cuando los políticos o los medios de comunicación, los periodistas, nos dicen tremendas contradicciones y nosotros las escuchamos y las creemos como si fueran la gran verdad. Total, apenas son grandes contradicciones. Entonces, el principio de no contradicción nos dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y respecto de lo mismo, ¿sí? Entonces, ojo, muy importante, jóvenes, esta parte de aquí. Algo, una cosa o una característica de algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿sí? Esto sucede, jóvenes, muchas veces, se escucha en la política, cuando, por ejemplo, estaba escuchando una propuesta del señor del señor Guillermo Lazo. Él dijo lo siguiente, fue la semana pasada, me parece, en sus redes sociales, decía lo siguiente. Él decía, si yo llego a ser presidente, la forma de solucionar y salvarlo al Ecuador de esta crisis en la que nos ha metido Moreno es reducir el tamaño del Estado. Por Dios. A ver, ¿quién entiende lo Un que feriado significa? bancario nos mató a todos. Ahí está Christopher. Exacto, él fue el que estuvo al frente como ministro de Economía en tiempos del feriado bancario, claro. Y les cuento algo, jóvenes, el ministro de Economía actual, Richard Martínez, está como ministro porque fue recomendado por Guillermo Lazo. Es decir, él fue ahí a trabajar en el Ministerio de Economía para salvaguardar también los intereses del señor Lazo y su grupo de élite, que es el grupo de los banqueros. Si usted consulta los datos del Banco Central del Ecuador y usted analiza cuáles fueron los que mayores ganancias han tenido en millones de dólares durante los 3 años del presidente Moreno, ¿sabe quiénes fueron? No fueron los obreros, no fue la clase media, no fueron los empleados públicos, las secretarias, los ingenieros, los Los profesores, ministros. los médicos. No, 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 no.
Los que millones y millones de dólares en ganancia han tenido con el gobierno de Moreno son los señores banqueros. Y dos a la cabeza. Fidel Legas, dueño de Teleamazonas y dueño del Banco del Pichincha y dueño de la Plaza de Toros de Quito también. Este señor y el otro señor, Guillermo Lazo, principal accionista del Banco de Guayaquil. Entonces tú dices, con razón, profesor, o sea, con razón que Teleamazonas, pues 3 años seguidos, ha sido, pero uno de las porristas principales que ha tenido Moreno. Y todo lo que hace Moreno enseguida le aplauden. Y cuando ven que hace algo mal, enseguida le tapan. Obvio, ahí está. Entonces, jóvenes, por eso es importante el principio de no contradicción, distinguir dónde se contradicen los políticos, porque si Lazo nos ofrece que él va a salvar al Ecuador reduciendo el tamaño del Estado, ¿sabe lo que significa reducir el tamaño del Estado? No significa que va a coger el mapa del Ecuador y lo va a hacer más chiquito, no. Reducir el tamaño del Estado significa botar a la calle a más miles y miles de trabajadores, dejándolos sin trabajo. ¿Saben por qué? Él dice y razona de la siguiente manera. Si yo boto a la calle a los trabajadores, me voy a ahorrar ese dinerito de los sueldos de esos trabajadores. Entonces el Estado va a ahorrar dinero. Y eso, a ellos le llaman a eso reducir el tamaño del Estado. ¿Y sabe cómo más le llaman? Le dicen tiempos de austeridad. Botar a la calle a los trabajadores y así yo me ahorro ese dinero. Usted va a decir, pero profe, a lo mejor ellos se ahorran ese dinerito porque luego con eso van a hacer obras para el pueblo. Lindo fuera, jóvenes, que con eso hicieran obras. Lo peor es que agarran ese dinero que ya no les pagan a los trabajadores que votaron a la calle, ni el sueldo ni las liquidaciones que en ley les pertenece, y con ese dinero lo único que hacen, desaparecerlo en corrupción, o si no, solo dedicarse a pagar los intereses usureros de las deudas que ellos mismos asumen con prestamistas privados y prestamistas internacionales. En conclusión, para el pueblo, ¿qué le queda? Desempleo, hambre, miseria, delincuencia, drogas, eso le queda al pueblo. Y a la clase poderosa, a la clase élite, la clase millonaria, pues ellos serán cada vez más ricos. Ya basta. Este sistema tiene que morir. Tenemos que sepultar ya este sistema corrupto por medio de nuestro voto, por medio de nuestro sufragio, de nuestro voto, y que el próximo año tendremos que realizar. Entonces, jóvenes, esto en cuanto a la contradicción. Como ustedes ven, si nosotros manejamos y analizamos y somos críticos con esto, esto nos va a ayudar a distinguir y a detectar muchas contradicciones que a diario se ven en las noticias, en la política, etc. A ver, aquí quería hacerles distinguir algo, jóvenes. A ver, ¿quién sabe hasta el momento cuántos muertos por coronavirus hay en el Ecuador? ¿Quién ha escuchado por ahí las noticias? O si no, averigüenlo ahorita. Más de 500,000, dicen. No, 500,000 son 500,000, Jesús. No, me refiero solo en el Ecuador. De pronto a nivel mundial, Jesús. 6.146. ¿Cuánto? 6.146. Ah, ya, muy bien. Ahí ¿Dónde consultaste ese dato, Christopher? Internet y de la noticia. Ajá. Muy bien, muy bien. A ver, aquí les voy a presentar los datos oficiales. Esto está con fecha, creo que está 19 de agosto, con la fecha de ayer. Bueno, cuando ustedes investiguen datos, jóvenes, tienen que ir directamente a la fuente. En este caso, la fuente que nos da a conocer el número de muertos es el COE nacional. Aquí está la página del COE y aquí está la infografía que está, bueno, esto está actualizado hasta la fecha del 18 de agosto. Dice que en el país han muerto 6.105 personas a causa de coronavirus. Y unos 3.000 más, no sé si está detallado aquí, 3.000 más han muerto por posible coronavirus, pero dice que no han confirmado. Bueno, si uno se queda con esa noticia nomás, uno dice, bueno, 6.000 personas, bueno, sí, una pena, triste, pero ¿cómo que no son muchas personas? El punto es lo siguiente, jóvenes, que en el 2019, el año pasado, hasta el 18 de agosto, es decir, hasta la misma fecha, habían muerto 21.000 personas menos. Y este año han muerto 21.000 personas más, sin contar a los posibles coronavirus y los que han muerto por coronavirus. Y miren, aquí el registro civil
Miren estos datos, jóvenes. Aquí están los datos de cuántas personas han muerto. Estos se llaman defunciones en todo el país. Aquí está en las provincias, después de enero a agosto del 2020. Mire. Y si usted suma todos estos muertos, a ver, vamos a ver la provincia del Guayas. ¿Dónde está Guayas? Aquí está. Dice que en Guayas hasta el momento, hasta el mes de agosto, han muerto 28.614 personas, solo en Guayaquil. Terrible. Entonces, si usted suma toda esta cantidad de muertos y las compara con los muertos que hubieron en la misma, hasta la misma fecha el año pasado, resulta que este año hay 30.000 muertos extra, de los cuales 6.000 dice el gobierno que son por el virus y unos 3.000 más son, bueno, posiblemente por el virus. Pero ¿y los 21.000 muertos que faltan? A ver, rapidito ya para finalizar. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? ¿O el gobierno quiere tapar las cifras reales? ¿O hay otras causas? No nos quieren decir la verdad acerca de las muertes de las personas. ¿Y por qué será que no Tal nos vez. quieren decir, Cristina? ¿Por qué no les conviene o qué? ¿Por qué? Obvio, no les conviene. O sea, para empezar, porque o sea, las vacunas y todas estas cosas se las roban, ya. No, Empezando por ahí. Entonces, obviamente no les conviene decir la verdad acerca de las muertes de las personas porque no tienen, por así decirlo, soluciones para todo esto. O sea, según yo, ¿no? exacto, Cristina, y tiene mucha lógica su razonamiento y sus argumentos. Después ellos no van a poder defender millones en mascarillas, en sobreprecios de mascarillas, sobreprecios en las fundas de los cadáveres, sobreprecios, los miles de cajas de medicinas que encontraron en la casa de Adala Bucarán, la muerte del israelita asesinado en la cárcel que le vendió a Jacobo Bucarán más de $300,000 en medicina. Jóvenes, es nefasto lo que está pasando. Pero esas son contradicciones. El tema de hoy, contradicciones que nosotros, si somos analíticos, críticos y filosofamos, enseguida nos damos cuenta. Bueno, jóvenes, aquí terminamos el tema de hoy y si Dios quiere nos vemos la próxima semana, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, entonces, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.